estar hablando a partir de hoy y de los próximos domingos. Vamos a estar hablando del tema fundamental después del bautismo. Pocas veces se habla, la gente muchas veces se bautiza y después pues los dejan, pero no se les da un seguimiento, no se les da un discipulado, por así decirlo, después del bautismo. Bueno, ya me bauticé, pero ahora que sí. Y solamente se les dan reglas, ya no hagas esto, no hagas aquello, no. Y así no es. Con reglas la gente no va a cambiar. La gente, la única manera que va a cambiar es a través de la palabra de Dios. Es la única manera. Entonces, antes de leer las escrituras, primero les quiero preguntar, ¿cuál creen ustedes que es el mandamiento más olvidado? El mandamiento más olvidado. Hay muchos. Y no se enfoquen en los 10 mandamientos, porque esos fueron que se les dio al pueblo, específicamente al pueblo de Israel, cuando Jehová lo sacó de Egipto. Pero la Biblia está llena de mandamientos, por si no lo sabían. No solamente son 10, son más mandamientos. Pero ¿cuál creen ustedes que es el mandamiento más olvidado de todos? El más olvidado, piensen. ¿Y por qué o para qué creen ustedes, dos preguntas, que vino Jesús a la tierra? Dos preguntas. ¿Cuál es el mandamiento más olvidado y por qué creen ustedes que vino Jesús a la tierra? ¿Sí? Vayan conmigo a dos escrituras. Levítico 11, Levítico 11, 44 y 45. Y dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. La palabra santificar, santo, santificado, lo que básicamente quiere decir que seamos apartados del mal, de lo malo. Dice, vosotros, por tanto, si lo podemos leer así, os apartaréis de lo malo y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y vayan a Primera de Pedro 1:16. Y con esas vamos a comenzar. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La palabra que acabamos de leer no es una sugerencia, es un mandato. Sean santos porque yo soy santo. Ahora, la vida cristiana es un proceso de crecimiento en santidad. O sea, es un proceso de crecimiento para ir diariamente, paulatinamente, gradualmente, estar o irnos apartándonos del mal. Y esa clase de progreso gradual, mientras tú lo decidas hacer, van a venir muchos obstáculos, muchas pruebas. Por eso mucha gente después de que se bautiza dice, pero ¿por qué me vinieron tantas pruebas? ¿Por qué me vinieron tantas luchas? Bueno, ahorita lo vas a entender por qué. Porque eso es parte del crecimiento. El título de hoy es Creciendo en Santidad. ¿Creciendo en qué? Santidad. En santidad. Ahora, escuchen muy bien, sobre todo aquellos que se bautizaron. Es para todos, pero sobre todo para ustedes. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto y comenzó la lucha. Inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que a ustedes inmediatamente les comenzó la lucha. Yo estoy seguro que si le preguntara a algunos de ustedes qué tipo de luchas pasaron durante la semana, todos pasaron, sin excepción, todos. ¿Sí? Como dice en Lucas 4:1 al 2, Jesús después de ser bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagínense, ¿quién lo llevó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Afortunadamente, nosotros ya no tenemos que recorrer el camino solos, porque Dios nos ha proporcionado su Espíritu para que podamos vencer la tentación y ser cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Sin embargo, escuchen muy bien estas preguntas.
¿Cómo creen ustedes que funciona el Espíritu Santo en nosotros? ¿Lo sabe alguien? ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro involucramiento personal en el proceso? O sea, ¿qué parte te toca a ti hacer en ese proceso de crecimiento? ¿O solamente te tienes que quedar estático y el Espíritu hace todo? ¿Y cómo sabemos si estamos avanzando o si estamos estancados? ¿Cómo nos damos cuenta? No hay nada más crítico que la prioridad de la santificación en la iglesia, pero es lo que más se ha olvidado, la santificación. Ahora, en estos días es muy popular atribuirle, darle gran importancia a la justificación y a la gracia. Ven a Cristo Jesús, Él te ama así como eres, así como estás. No, Él nos ama a pesar de cómo somos, es diferente en su amor infinito. Pero hoy en día se le da mucho énfasis a la justificación y a la gracia de que hagas lo que hagas, Dios te perdona. Que nuestro Señor y Salvador soberano, Él hace todo por nosotros y que tú no tienes que hacer nada más que solo descansar en Él. De verdad, suena muy romántico y muy fácil. A algunos incluso se nos dice que somos pecadores indignos, pero que Dios te ama a pesar de que eres un pecador, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso ya lo hemos visto. Dios aborrece tanto al pecador como al pecado. Lean tan solo dos salmos, el Salmo 5 y el Salmo 11, y se van a dar cuenta de la mentira. Y Jesucristo, lean Mateo 25, 31 al 46, para que se den cuenta, para ver si es verdad que Dios ama al pecador y aborrece solamente al pecado. O en Mateo 7, 20 y 23, hay muchas escrituras para afirmar que eso es una gran mentira que se ha infiltrado dentro de la iglesia para que la gente siga pasiva y que no haga nada, que no busque su santificación, que no sea parte de la contaminación del mundo. No digo del mundo, de la contaminación del mundo. Es muy diferente. Tenemos que andar en el mundo. Imagínense si solamente los que trabajan, por ejemplo, de soldadores, que le soldaran solamente a hermanos, pues se morían de hambre. Los que trabajan en carnicerías, que solamente le vendieran carne a los hermanos, se harían vegetarianos, ¿sí? Porque es imposible. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. O sea, en pocas palabras, más entendibles, la doctrina, la enseñanza de la santificación ha sido tan olvidada porque queremos que Dios haga todo y nosotros nada. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ahora escuchen muy bien, 2 puntos. Número 1, si queremos avanzar hacia la meta de la santificación, debemos tener en mente el mandamiento más olvidado. Y el mandamiento más olvidado es: sed santos, porque yo soy santo. No es una sugerencia, es un mandamiento, es una ordenanza. En Hebreos 12, 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos es crucial, pero también debemos ser conscientes de cómo llegar ahí. Porque se nos habla de que vamos a morir y vamos a ir al cielo, sí, pero mientras estoy en la tierra, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para las luchas? Cuando aceptamos la enseñanza bíblica de que Dios nos creó para que lo alabáramos mediante una vida santa, ¿sí? Por ejemplo, hay 2 escrituras. En Isaías 43, 7 dice que el Señor nos creó para alabanza de su gloria. Isaías 43, 21 ya lo generaliza más y dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero resulta muy tentador para todos buscar hacerlo a nuestra manera, buscar soluciones rápidas, sin ningún compromiso nuestro. Una de las cosas que más irritan es oír a los cristianos, no a la gente de afuera, a los cristianos decir frases, decirle a la gente y prometerle cosas como estas: ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. ¿Sí han escuchado eso? Pues déjenme decirles que eso es una mentira. Porque Jesús jamás prometió que tus problemas iban a resolver. ¿Saben qué prometió? En el mundo van a tener aflicción. Eso sí te lo prometió.
pero confiad, yo he vencido al mundo. Si venimos a Jesús, todos nuestros problemas se van a resolver, ¿de verdad? No. Nuestra vida se vuelve realmente complicada hasta que nos hacemos cristianos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes estaban mejor antes de venir al Señor. Bueno, aparentemente estaban mejor porque estaban cegados, como dice Pablo en 2 Corintios 4:4, por el diablo. Su entendimiento estaba enceguecido y pensaban que estaban bien, pero ahora que han venido a la luz, se dan cuenta de lo horrendo que es el pecado y entonces ya es cuando ven en realidad la lucha contra el pecado. Esa es la parte que debemos de ver. Ahora, Jesucristo dijo algo que olvidamos con frecuencia en Lucas 9:23. Él dijo que tomáramos nuestra cruz propia, cada uno diariamente, y que lo siguiéramos. De otra manera no podríamos ser sus discípulos. Lo dijo en estas palabras: el que no toma su cruz diariamente y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué significa la cruz? La cruz no significa, como dice un pastor, que vivas con tu suegra o que tengas problemas o... No, la cruz significa que tienes que morir al yo pienso, al yo siento y al yo quiero. Sino, ¿qué dice la palabra? Hay prioridades que debemos de poner en orden. Ahora, escuchen esta pregunta: ¿por qué creen ustedes que la vida de la gente antes de venir a Cristo y de nacer de nuevo, de dar el paso de obediencia, como decía Carlos hace un momento, parece más sencilla y sin complicaciones? Otra vez, ¿por qué creen ustedes que la vida de la gente antes de venir a Cristo, de nacer de nuevo, de dar el paso de obediencia en el bautismo, parece más sencilla y sin complicaciones? Por lo que acabamos de decir, lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:4, por la conciencia cauterizada, por el entendimiento entenebrecido, por la venda que Satanás tiene en los ojos de la gente. Pero con el nuevo nacimiento, el nacer del Espíritu y la unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu, es cuando llega el nuevo nacimiento y entonces nuestra alma y nuestra conciencia humana, que es parte del Espíritu, por ejemplo, ¿recuerdan cuáles 3 partes componen el alma? Un día daremos otro estudio para recordarlo. En el alma se compone de 3 partes: pensamientos, sentimientos y voluntad. El espíritu se compone de 3 partes, que es la conciencia. Fíjense dónde está. La conciencia, la intuición y la comunión. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, esa intuición, esa comunión, esa conciencia que estaba dormida en el espíritu, despierta. Y entonces empiezas a ver las cosas así, en lo espiritual. Cobran vida. Y la persona que ha venido a Cristo y ha sepultado su vieja naturaleza, se toma la vida más en serio, porque ya se da cuenta de que no es un juego, porque es una lucha por tu alma. Y el diablo no te va a dejar en paz mientras estemos en el mundo. Es una lucha diaria, continua. Ahora, ¿qué quiere decir? Mucha gente piensa que una vez que vienes a Cristo, naces de nuevo y te bautizas, que ya no vas a tener deseos de pecar. ¿Sí es así? No, al contrario, vas a tener y más. Porque el diablo te va a poner las tentaciones en charola de plata, ¿sí? Dándote chiles rellenos pensando que es queso cotija y le va a poner queso ranchero. Ya traigo hambre, ¿sí? Para engañarnos, ¿sí? Ahora vas a tener más deseos incluso, porque las tentaciones van a ser más altas, porque el diablo no va a querer perder. No va a querer que tu alma se salve. La persona que ha venido a Cristo ha sepultado su vieja naturaleza. Ahora tú tienes algo a favor tuyo, que la ley del Espíritu, el Espíritu Santo que está dentro de ti, ahora te ayuda. Pero ¿cómo te va a ayudar? Así sin que tú le pidas ayuda, sin que tú no hagas nada. No. El Espíritu solamente te va a ayudar cuando tú le pidas que te ayude. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Él jamás va a imponer, jamás va a manipularnos, jamás
te va a decir, a dar órdenes. Por eso lo enfatizamos mucho eso. No es a través de reglas, no es a través de dictámenes, de no hagas esto, no te vistas así, no te pintes, no te hagas, no te maquilles y esto. No es a través de reglas que la gente va a cambiar. Es a través de la palabra y el Espíritu. Ahora, escuchen muy bien esto. Van a seguir teniendo deseos, pero ahora con un conocimiento más claro que la paga del pecado es la muerte. Ahora lo vas a entender más. Y que a partir de ahí Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a través de su gracia y de su Espíritu. Jesús por eso le nombró y le llama el ayudador al Espíritu Santo. Ahora nosotros debemos cooperar también. Pero ¿cómo debemos cooperar? Mire lo que dice Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Parafraseando estos versículos, porque muchas veces no se entienden, dice que primeramente tú y yo nos debemos de ocupar de nuestra salvación, buscar tener comunión con Él, buscar estar bajo su protección, buscar estar bajo su abrigo. ¿Cómo? A través de la palabra. Por eso el maná que el Señor le prometió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto en el capítulo 16 de Éxodo, nuestro maná ahora es Cristo, la palabra hecha carne. Cuando tú dejas de alimentarte un día sin la palabra, es como si te quedaras un día sin comer físicamente. ¿Cómo te sientes al otro día sin haber comido un día antes? Todo malhumorado, sobre todo, enojado. ¿O no es verdad? ¿Sí? Y luego dice que una vez que tú te ocupes de tu salvación con temor santo y temblor, entonces dice que entonces Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero primero eres tú y yo los que debemos de obrar. El Señor jamás va a obrar en contra de nuestra voluntad. Entonces, ¿para qué nos hizo con voluntad? Él no hizo robots, ni nos hizo así en serie como hacen los carros o los, ¿sí? Que todos son iguales. Todos somos diferentes. La palabra, escuchen, obra en nosotros solamente cuando la oyes. La fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Si no la oyes, tu fe no va a aumentar, se va a quedar estancada. La palabra nos advierte de que nos esforcemos diariamente en nuestra salvación. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escoge con cuidado lo que él dice y con precisión esa palabra. Ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos. Ocupaos. La santificación, el apartarse de lo malo, no es un esfuerzo casual, ni que te va a llegar por osmosis. ¿Saben qué es osmosis? Que te va a llegar así, estando sentadito y que, ¡ay! De repente sentí unos deseos, unas ganotas de ser santo. No, no te va a llegar así. No. Dice que nos esforcemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero qué tipo de temblor? ¿Qué tipo de temor? No estamos hablando del temor y del temblor de aquel que se acobarda porque se siente intimidado o por algún tipo de fobia que lo paraliza. La palabra dice en 2 de Timoteo 1:7 que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. El temor, el miedo que te paraliza, ese miedo viene del mundo, del diablo. Y la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino de poder, de amor y dominio propio. Al temor y temblor que se refiere Pablo, es una labor diaria de cuidado y de preocupación, de diligencia, de perseverancia. Todos entendemos la palabra perseverar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué es perseverar? ¿Qué es? Así brevemente, ¿qué es? Ser constante, ¿qué más? Tiene muchas definiciones. Ser constante, ¿cómo? Dar continuidad, ¿sí?
que debemos tomarnos muy en serio hasta el punto de temblar y temer. No nos estremecemos y ante nuestros adversarios humanos del miedo. Temblamos delante de Dios de no hacer su voluntad, de no obedecerlo. Y lo hacemos con esperanza, sabiendo que Él está obrando en nosotros. Y actuamos porque Él obra en nosotros para que actuemos. Ahora, escuchen lo que Pablo dice. Ahora sí, Carlos, ayúdame con Filipenses 3, 12 al 14. Johnny Cash, Mateo 10, 22. Armando, Mateo 24, 13. Alfredo, Marcos 13, 13. Ángel, Filipenses 3, 14. Hermana Patti, Filipenses 3, 13. ¿Y quién me faltó? Mayra, Hebreos 12, 2. Ah, me faltó Lula. Bueno, ahorita sigue Lula en la otra ronda. Escuchen bien, aquí entramos en la parte del estudio. ¿Qué dice Filipenses 3, 12 al 14? ¿Qué dice, Carlos? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Fíjense, si fueron cuidadosos en escuchar lo que acaba de leer, es como un golpe en la nuca. ¿Por qué un golpe en la nuca? Porque quien lo está diciendo es Pablo, el mayor apóstol santo de la iglesia primitiva. Y declara a la iglesia de Filipos, les dice, miren, yo todavía no lo he alcanzado, ¿eh? Ah, caray, todavía no lo he alcanzado. Es más, ni lo he logrado. No soy perfecto aún, ¿eh? Yo prosigo diariamente. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que esto, nuestra vida diaria en el mundo, es un peregrinaje en el mundo. Es algo que dura toda la vida hasta que muramos. Es un proceso diario. ¿Es un proceso qué? A ver, diga, es un proceso diario. Diario. Y si es diario, no puedes faltar a un proceso que estás llevando diario. Cuando tú faltas en ese proceso, un día, 2 días, 3 días, 4 días, sin escuchar la palabra, sin alimentarte de la palabra, ¿qué está pasando con tu proceso? Se está deteniendo. Y te vas a sentir débil, propenso a caer en tentaciones porque no tienes la armadura de Dios, no estás preparado, como dice en Efesios 6:11, preparado para cuando venga el día malo, porque va a venir. ¿Cuándo va a venir el día malo? Cuando menos lo esperes. Cuando menos lo esperes. La vida cristiana, escuchen esto, no es una carrera de velocidad, no es el correr los 100 metros, sino un maratón de resistencia. Eso es la vida cristiana. Y tenemos que aprender lo que Jesús dijo, la perseverancia. Y Jesús lo dijo muy claro. ¿Qué dijo? Mateo 10, 22. Escuchen. Y 3 veces lo repite. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si se da cuenta, dice, y serán bendecidos por todos a causa de mi nombre. Todos tus problemas se te van a solucionar. No, dice, serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere, el que aguante hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos serán salvos? ¿Todos? ¿Todos? Ahora lo vuelve a decir en Mateo 24:13, cuando les habla de las señales antes del fin, que por cierto el sábado, primeramente Dios que nos dejen grabar el mensaje allá en Quiriseo, vamos a hablar del rapto. Uy, se van a sorprender. ¿Pero qué dijo Jesús en Mateo 24:13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere ¿hasta cuándo? Sí. Hasta el fin. ¿Y qué significa el fin? Hasta que te mueras. Así de simple. Marcos 13:13. Alfredo. Seréis aborrecidos todos por causa
Ahora, ahí hace acepción, dice, algunos serán aborrecidos. Dice, serán aborrecidos todos. ¿Cuántos? Todos. Eso te incluye a ti y a mí. Seremos aborrecidos por todo. Y más ahora que ya diste el paso de obediencia, que sepultaste la vieja naturaleza, hay algo en el mundo espiritual que los demonios sí ven. Número 1, el sello del Espíritu. Número 2, la llenura del Espíritu. Y número 3, el que vive ahora en ti. Y eso lo ven los demonios. Cuando tú llegas a un lugar, inmediatamente lo ven. Y ponen en alerta a la gente. Y aquel que te la llevabas bien, de repente se volvió tu enemigo. El envidioso. ¿Cómo? A ¿por qué le van a dar ascenso y a mí no? Si yo tengo más tiempo. Sí, empiezan las envidias. Porque el diablo empieza a trabajar en el área espiritual y se manifiesta en el ámbito natural. Pero tenemos que librar los obstáculos, seguir avanzando, tenemos que saber cómo proseguir en esa labor diaria. Y el mismo Pablo lo dice en la escritura que leyó Carlos. No es que ya lo haya logrado todo, ni que ya sea perfecto, sino que sigo esforzándome, extendiéndome, prosigo a la meta. Sencillamente no es que continuamos, sino que perseveramos, gracias, sino que perseveramos. Y esto es muy interesante. El término griego para ocupaos, esforzar, extenderse, prácticamente es el mismo. Pero, ¿qué implica? Implica, en primer lugar, fuerza, presión. ¿Cómo se aplica entonces esa escritura a nosotros? La mayoría vivimos o tendemos a vivir pasando de una altura espiritual a otra. O sea, a veces estamos así, nos sentimos que estamos bien espirituales, bien llenos del Señor, y de repente como un avión que ya va a aterrizar. Luego de repente otra vez te sientes así, o luego de repente te sientes como un avión cuando ven las turbulencias y que, sientes que el avión se va a caer. Más cuando te toca del lado del el ala del avión y que ves que el ala va así y dices, ay, Señor, ¿sí? Así espiritualmente muchas veces sucede. ¿Sí? Ahora, vivimos en esa manera porque no nos alimentamos diarios, esa es la verdad, espiritualmente. Porque esperamos ser santificados automáticamente y queremos todo de repente, como si fuera una vacuna. Queremos relajarnos y celebrar la victoria como si fuera una carrera de velocidad. Es más fácil decirle a la gente, declare, proclame, dígalo, y la gente viene emocionada, yo declaro, yo proclamo, yo. Pero no le enseñan a sacar el lodo podrido que trae adentro. Falta de perdón, amargura, ira, contienda, y siguen actuando pésimo. No vamos a acabar la carrera con rapidez. La vida cristiana es diferente. Y eso muchas veces desalienta. Pero escuchen qué es lo que lo motivó a Pablo a perseverar. ¿A quién le tocó Filipenses 3:14? A ver qué dice. Escuchen lo que dice. Prosigo a la meta. Prosigo, me esfuerzo, continúo, me extiendo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que lo motivaba. Él sabía que si perseveraba, si proseguía, si se esforzaba, si se extendía, hay un premio, y un premio eterno, no pasajero, a la meta. Y luego no solamente dice del premio, dice del supremo. O sea, no hay otro más arriba que eso. Es como si diera su testimonio. Y miren lo que dice en el versículo anterior a ese. ¿Qué dice en Filipenses 3:13? ¿A quién le tocó? ¿Qué dice, hermana? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahí hay una parte, una palabra que la pasamos muy desapercibida. ¿Cuál creen ustedes que es? Muy desapercibida. Que no se va a lograr si no tomas en cuenta esa palabra que está ahí insertada, pero que la leemos de corridito y que no le damos importancia. Que si no cumples eso, no la vas a lograr.
¿Saben cuál es? Olvidando lo que quedó atrás. Olvidando. ¿Qué es olvidar? ¿Qué es olvidar? No, no es que se te va a borrar de la mente automáticamente, sino que ya no lo vas a traer a colación, sino que vas a cambiar tu actitud, vas a cambiar de conducta, olvidando lo que quedó atrás. Prosigo a la meta. Por eso el Señor nos dice, ya no se acuerden, ya no os acordéis de las cosas pasadas, porque el acordarse de las cosas pasadas es traer basura del pasado al presente. Y esto suena muy hereje, ya lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir, el pasado suena hereje, pero es una verdad. El pasado ni Dios lo arregla. ¿Sí entendieron? ¿El pasado qué? Ni Dios lo arregla. Por eso te dice que lo olvides. No dice que lo arregles, porque no vamos a poder. Pero qué difícil es. Yo le doy gracias a Dios porque este jueves, de 10 hermanos que quedamos ahora que falleció mi mamá, ya nos pudimos reunir 8. Faltan 2. Falta el güerito, dice Carlos, y la otra güerita. Pero ya. ¿Y qué hicimos? Cuando nos reunimos, olvidando todo lo que quedó atrás. Convivimos. Prohibido hablar de lo pasado. Y pasamos un tiempo tan hermoso. No vamos a lograrlo si no sueltas todo el peso del pasado. No la vamos a poder lograr. Ahora, ¿qué entendemos aquí? Que Pablo dice, miren, yo no tengo tiempo de estar perdiendo, pensando en los fracasos del pasado. Su visión estaba puesta en Cristo. Amén. Esta escritura está hermosa. Hebreos 12:2. ¿Qué dice Mayra? Puestos los ojos en Puestos Jesús, los ojos en Jesús. Dice, puestos, pongan su mirada, pongan los ojos, pongan su vista en Jesús. ¿Qué más, por favor? el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Dice la escritura en Hebreos, bueno, hay algunos que se le atribuyen el libro de Hebreos solamente como apunte, o el libro de Hebreos no tiene quién lo escribió. Muchos se lo atribuyen a Pablo, otros que no, pero independientemente de quién lo haya escrito, yo creo que fue Pablo, mi opinión personal, pero la Biblia no lo dice. Es el libro que no se le atribuye a nadie. Pero ahí Pablo, o el que escribió el libro, dice que fijemos la meta en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué nos está diciendo? Que si tú y yo no ponemos la mirada en Cristo, tu fe se va a quedar estancada, porque Él es el autor de la fe y es el consumador de la fe. Puestos los ojos en Él, que por el oprobio que sufrió, por el rechazo que sufrió, Él aguantó para darnos ese premio a nosotros, por perseverar con paciencia. Y la razón por la que nos esforzamos y avanzamos es por el premio del supremo llamamiento, como Pablo lo dice a los filipenses, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así como el corredor, los corredores deben tener oxígeno para seguir avanzando, nosotros tenemos el oxígeno divino de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Lamentaciones 3:22 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Son qué? Nuevas cada mañana. O sea que el Señor no nos da pan frío. El Señor no nos da pan frío, no nos da, ay, pues ahí quedó comida de ayer. Jamás. Sus misericordias son Nuevas cada mañana. Por eso la importancia de escuchar los devocionales, la palabra, si no vas a estar indefenso. Y nunca se les olvide que la condición del maná, cuando el Señor empezó a darles el maná en Éxodo 16, había una condición que Carlos la sabe muy bien, y él entendió desde que hace muchos años compartimos de esto, porque ha perseverado en eso. La condición era de que si tú te levantabas a recoger el maná, una vez que había salido el sol, te quedabas sin comer.
porque se derretía el maná. Pues lo mismo es con la palabra de Dios, por eso se les envía temprano, antes de que salga el sol, para que te alimentes. Porque ya después con las distracciones del día, con las ocupaciones con los hijos, del trabajo, X, pues ya no tienes tiempo. Todos podemos tener tiempo si nos disciplinamos en esa área. Ahora, necesitamos el oxígeno diario, la fuerza que viene de la gracia divina, que experimentamos cada vez que entramos a su presencia. Por eso la importancia de reunirnos, ahorita lo van a entender, esto está hermoso. Necesitamos las oraciones, la rendición de cuentas, la comunión con otros creyentes, el poner las necesidades como lo hicieron Jonathan y Lula. No podemos ser indiferentes, porque no podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, e ignorar al prójimo, que sí vemos. No podemos ser incongruentes. Mire lo que Pablo dice. A ver, ahí va la otra ronda. Carlos, 1 Corintios 12, 21. Johnny, Tito 1, 2. Armando, 2 Timoteo 1, 9. Hermana Patti, Génesis 2, 1 al 3. Ay, ahí, eso está hermoso, porque ahí vamos a entrar en materia. Hasta ahí. ¿Qué dice Carlos? 1 Corintios 12, 21. Escuche lo que dice Pablo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sí se dan cuenta? Lo que está diciendo Pablo, miren, no pueden vivir apartados, no pueden vivir sin estar reunidos. El congregarse es una bendición para todos nosotros, porque aparte de que dice el Salmo 133 que cuando estamos reunidos juntos en armonía, ahí es donde envía el Señor bendición. Cuando estamos juntos, reunidos en armonía. Y Pablo lo que está diciendo aquí es de que miren, somos un cuerpo. La mano no puede estar separada, el pie no puede estar separado. Tenemos que estar unidos, fortalecidos. Hay una película, bueno, voy a dar un spoiler. Hay una película que yo no me canso de verla. Yo creo, decían las niñas, y otra vez ahí vas con tu película, la de Gladiador. Me encanta verla, porque tiene mucha enseñanza, mucha enseñanza. Y desde el inicio de la película a mí me enganchó cuando en la primera batalla contra los bárbaros, él dice, permanezcan juntos, stay together. En inglés suena más fuerte que en español, que en la traducción, ¿sí? Cuando dice, permanezcan fuertes. Digo, perdón, permanezcan unidos, porque en la unidad está la fuerza. Stay together, ¿sí? Les dice, permanezcan juntos. Y lo que la palabra nos habla es de que permanezcamos juntos. Amén. ¿Por qué creen que el enemigo, se las dejo al aire y ahorita lo veremos, por qué creen que el enemigo lo que más evita, escuchen esto es para entendidos, el enemigo no te va a evitar que leas la Biblia, que te alimentes durante la semana, que ores por los alimentos, que ores por tus hijos, escuchen esto es profundo. ¿Saben lo que va a evitar el domingo? Digo, perdón, ya se los dije, que te reúnas el domingo. ¿Sí entendieron? No le gusta que A él le da más importancia que no te reúnas el día que estableció el Señor. ¿Por qué creen ustedes? No sé si me entendieron. Esto es profundo y para entendidos. Se los vuelvo a repetir. El diablo no te va a evitar que te levantes temprano, que seas el primero que le pongas recibido y escuchado, aunque no lo escuches, ¿sí? Porque muchos le ponen y, ay, Señor, apenas lo mandé y ya está escuchado. Dije, Padre, ¿sí? Y no te va a evitar eso, no te va a evitar que ores, no te va a evitar que leas la palabra, que escuches música, no, te va a dejar. Lo que sí te va a evitar es que te congregues, que te reúnas en el día del Señor. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver, esa va a ser la cereza del pastel. Ahora, número 2, solamente hay 2 puntos. Número 2, recordemos nuestro propósito. Si queremos experimentar una mayor semejanza a Cristo, es necesario planear
el crecimiento de forma intencionada. Si queremos crecer en santidad, jamás olvidemos al Espíritu Santo. Ahora les pregunto, la pregunta que ya se las hice varias veces, en los devocionales y aquí también. Les pregunto, ¿por qué se le llama Espíritu Santo? ¿Alguien lo recuerda? Levante la mano. Carlos. Santo. ¿Por qué es santo? Y ya dio el 90, pero le faltó la otra parte. Sí, ¿por qué es santo? Pero ¿por qué se le llama Espíritu Santo? Nunca se les olvide. ¿Sí se dan cuenta? Porque es el único que produce santidad en nosotros. No se le dice Padre Santo, no se le dice Hijo Santo, se le dice Espíritu, porque es el único que produce la santidad en nosotros. Y crecer en santidad, apartados del mal, requiere un estándar de vida por el cual vivir. Y escuchen esto a mí me voló la cabeza figuradamente, espero que a ustedes también. Esto cuando ay Señor, no lo había entendido esto. Escuchen bien, la redención, o sea, el rescatarnos, el redimirnos, el perdonarnos, el salvarnos del infierno, no fue una idea que se le ocurrió a Dios. No fue un pensamiento tardío. Dios planeó redimir al mundo incluso antes de crearlo. ¿Cómo? No sé si me entendieron, por eso les dije que me voló la cabeza a mí. El Señor no había creado el mundo, toda la creación, no la había creado. Y Él ya había pensado en cómo redimirlo porque sabía que ese mundo se iba a perder. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue ese, si le queremos llamar así, este sí suena a herejía, ¿por qué fue ese razonamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y ellos sabían el riesgo que se iba a correr. Les dije que iba a estar profundo. A mí me dolió la cabeza cuando estaba escribiendo. Dios planeó redimir al mundo incluso antes de crearlo. Antes de que tú y yo naciéramos, para que me entiendas, Dios ya sabía que tú y yo íbamos a ser pecadores y que íbamos a necesitar salvación, redención, justificación. ¿Cuántos me entendieron? Ahora, escuche bien. ¿A quién le di Tito 1:2? Tito 1:2. ¿A quién se la di? A ver, Johnny Cash. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo prometió? ¿Desde antes de qué? Del principio de los siglos, antes de todo. Ella estaba pensando en ti y en mí. Nos salvó y nos llamó también con llamamiento santo por el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9, ¿qué dice? Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conformes a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos ha dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, antes de que todo fuera creado, Él ya estaba pensando en ti y en mí. Eso significa que desde toda la eternidad, Dios sabía que en lo que iba a crear en su creación, tú y yo, que se iba a producir una caída y que tendría que redimir, comprar a su pueblo, porque su intención es que toda la creación avance hacia la gloria del Creador. Y esa gloria se ve de un modo maravilloso en su obra de redención, cuando te redimió a ti y a mí. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué o cómo creó Dios al mundo?
¿por qué lo hizo como lo hizo, sabiendo que tenía que redimirlo? Porque la palabra también dice en Romanos que aún la misma creación gime por su redención. Cuando leemos la historia de Génesis, de la creación en Génesis 1, capítulo 1 y 2, observamos que hay un tipo de movimiento jerárquico. Todos entienden la palabra jerárquico, ¿no? O sea, el Señor no hizo todo hacia el aventón, no revolvió la masa con cuando hacen tortillas, ves el polvo que le avientan y todo eso. No hizo una mezcla y luego amasó, no, Él hizo todo en un orden jerárquico. O sea, fue de menor a mayor. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 1 y 2 de Génesis, para que me entienda, el Señor va de la naturaleza, o sea, la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego a la creación vegetal, las plantas, los árboles y todo, luego la vida animal, lo que ya tiene vida, y luego a la creación de la raza humana. ¿Sí me entendieron eso? Fue primero de la naturaleza a la vida vegetal, a la vida animal y luego a la creación de la raza humana. Se diría que fue una creación progresiva, creciente. Y la creación alcanza su punto cumbre. Bueno, yo lo había entendido así, pero ahorita lo van a entender de la manera en que la Biblia lo dice, no en la manera en que nos enseñaron. Les voy a preguntar, ¿en cuántos días se hizo la creación? ¿Cuántos días se hizo la creación? 6. El 6 y el 7 descansó. Estamos así, 7, 6, 7. Sí. ¿Quién da más? A ver, allá, cobradora, ya te pagan. Y si te da los 10, dale uno. Sí, sí. La creación alcanza su punto cumbre, según lo hemos entendido, nos lo han enseñado, en el 6º día, pero no es así. Escuchen bien, cuando Dios creó al hombre, fue en el 6º día, el portador de su imagen, y le dio dominio sobre toda la tierra. Y esto es profundo y revelador. Les vuelvo a preguntar, ¿en cuántos días se realizó la creación? A ver, levante la mano el que piense que en 6. Ahora ya nadie la levanta. ¿Sí? La creación, escuchen, no se realizó en 6 días. Fueron 7. Debemos entender que el punto culminante, la cúspide, no es el 6º día, es el 7º. Aquí es donde entra la parte que les decía de congregarnos. No se pierdan, esta es la esencia del mensaje. No se pierdan. Y yo espero que a partir de hoy entiendan y pongan sus prioridades en orden. Que no haya ningún obstáculo fuera de su alcance, porque va a haber ocasiones en que tal vez tengan que dejar de venir un domingo, ¿sí? Pero fuera de sus decisiones propias, pero que no sea por sus decisiones propias el dejar de congregarse. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Ahora, el 7º día. ¿Qué ocurre el 7º día? Hermana Patti, ya se nos fue. Génesis 2, 1 al 3. Carlos, o el que lo tenga. Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué dice? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. ¿Cuándo acabó? Acabó en el día 7º la obra que hizo. Ah, caray, entonces no fue en el 6º. ¿No es verdad? Porque después dice, y reposó el día 7º. El mismo día que acabó la obra, el mismo día que acabó la obra, ese mismo día reposó. Nosotros habíamos entendido, ay, es que fueron 6 días y luego al otro día fue cuando descansó. No, Dios no descansa. Ah, caray, no descansa, pero ahí dice que en el 7º día descansó. Habla de reposo. Ahorita lo dijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí observamos en esa escritura 2 cosas. Primero, Dios dice que descansó el 7º día, reposó. Segundo, Dios santificó, o sea, apartó o consagró el 7º día. Esto significa que Dios escogió un día y lo apartó de los demás
y se convirtió en un día santo. Y desde entonces la vida de la raza humana ha seguido el patrón del ciclo de 7 días. Ahora, los dejo preguntando en esto, ¿por qué lo estructuró Dios de esta forma? Aquí viene la esencia, muy atentos. ¿Por qué creen ustedes que el Señor lo estructuró de esa forma? Que dice que en 6 días hizo la creación y el 7º día descansó. Piensen. Piensen. Está interesante, ¿Por qué lo estructuró Dios de esta forma? Aquí viene la esencia, muy atentos. El 7º día no fue solo apartado para descansar. ¿No qué? No fue solo apartado para descansar. Escuchen, escuchen. Carlos leyó una parte que, como la leímos hace rato en las otras escrituras, una parte que se nos olvida. Dice que el 7º día lo santificó. ¿Lo qué? Lo santificó. O sea, es el momento de una consagración especial para que el pueblo se reúna con el propósito de adorar a Dios en su majestad y santidad. Y cuando lo hacemos, ¿sabe lo que sucede? Que nos unimos a la asamblea de los santos en el cielo. Cielo y tierra se unen. Cuando nosotros nos reunimos en la tierra en el día del Señor, cada vez que nos reunimos, nos congregamos, cielo y tierra se unen. Mire lo que dice aquí. Muy atentos en estas últimas escrituras. Nos va a abrir un panorama diferente para anhelar el reunirnos y darnos cuenta de que el diablo lo que más evita es que se congregue el pueblo. Carlos, muy atentos. Hebreos 10, 24 al 27. Vamos a estar analizando esas escrituras. Jonathan, Hebreos 12, 22 y 23. Hermana Patti, Hebreos 13, 15. Lula, ya estás ahí. Mateo 12, 8. Armando, Colosenses 1, 16. Esmeralda, Génesis 1, 27. ¿Quién más me faltó? Miguel, Primera de Pedro 1, 16. ¿Y quién falta? Mayra. Mayra, Hebreos 10, 25 y 27. Y a todos ya les di, ¿verdad? Alfredo, Levítico 11, 44, 45. Ahora sí están todos. Ay, Señor, agárrense bien, ¿eh? Esta es la parte esencial del mensaje. En lo que tomo agua. Carlos, Hebreos 10, 24 y 27. Y así lo lees, así como saboreando chiles rellenos. ¿Es el 24 al 27? Hebreos 10, 24 al 27. 10, 24 al 27. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oigan. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que leyó él, parafraseando en palabras entendibles, lo que él leyó, miren, exhórtense, anímense a no dejar de congregarse para estimularse al amor y a las buenas obras cuando lo hagan, porque el día del Señor se acerca. Y si ustedes dejan de congregarse, están pecando voluntariamente y ya no queda nada por hacer por ustedes, porque lo están haciendo voluntariamente, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Se entendió mejor, no? Parafraseando así. Así está en esta nueva traducción. Miren, Hebreos 12, 22 y 23. ¿Qué dice el contexto de esa escritura que leyó Carlos? Escuchen el contexto. Hebreos 12, 22 y 23.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se da cuenta? Cuando tú te reúnes, cielo y tierra se unen. Dice, porque no te acercas solo a la congregación terrenal, te acercas a la congregación del cielo, donde se une el cielo y la tierra, donde todo está ahí. Y habla de una revelación espiritual, algo sucede. Por eso, cuando estamos unidos como ahorita, el diablo es lo que más que te pone problemas. Yo lo digo a manera de broma. Viene el tío que nunca te visita, la hermana que no te quería, viene la novia que de repente te hizo caso, el novio que, o sea, va a tratar de hacerlo. ¿Por qué? ¿Y para qué nos reunimos? Bueno, nos reunimos porque el Señor así lo ordenó. Nos reunimos porque se une el cielo y la tierra. Y esta escritura me gusta, ¿no? Hebreos 13:15. ¿A quién se la di? ¿A nadie? ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú te reúnes en el día que el Señor santificó, que Él apartó, cuando tú te congregas, se une el cielo y la tierra y juntos ofrecemos el único sacrificio que le podemos dar al Señor, alabanza y adoración. Por eso te pone trabas para que llegues tarde. ¿Por qué comienzan los servicios con alabanza y adoración? Porque primero tenemos que ofrecer para poder recibir. Así de simple. Y el diablo va a evitar que ofrezcas. Porque nuestra naturaleza egoísta queremos recibir, pero no dar. Ay, Señor. El objetivo de la creación, tuyo y mío y de toda la creación, es la santidad del día que Dios estableció para su gloria. Dice la palabra que Cristo es nuestro reposo. Ya no se trata de Sabbat. Sabbat lo que significa es reposo. Muchos dicen, Sabbat significa sábado. No, estás equivocado. Es sexto día. Sabbat significa reposo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Cristo? Mateo 12:8, ¿a quién le tocó? ¿Lula? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro Sabbat. Él es. Nunca olviden esto. Colosenses 1:16. Armando. Somos creación exclusiva de Él. ¿Para qué? Colosenses 1:16. Fuerte. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por Él y para Él. Ah, caray. ¿Se dan cuenta? Cuando tú te reúnes, vuelvo a repetir, cuando tú y yo nos reunimos, nos unimos al cielo, la tierra se unen, principados y potestades reconocen la majestad del Señor, porque lo visible, lo invisible, todo fue creado por Él y Para Él. así de simple. ¿Verdad que se entiende un poco más? Por eso yo se los digo con el corazón y voy a abrir mi corazón. Por eso cuando yo veo que la gente deja de congregarse por X motivo, híjole, cuando ya supuestamente tienen un cargo y que no vienen a la iglesia por otros afanes, hay tiempo para todo, dice Eclesiastés 3. Tiempo para todo. ¿Por qué no planificas bien tu agenda? Yo sé que hay ocasiones, les vuelvo a repetir como lo dije hace rato, en que es inevitable que lo hagas. Pero aún cuando no puedas venir aquí a congregarte por razones inevitables, allá donde estés, pues únete desde donde estés. Mínimo es lo que puedes hacer. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Ahora escuchen esto, esto sí les va a volar la cabeza. Piensen. La palabra dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿sí o no? O sea, somos su creación exclusiva. ¿Saben qué es exclusiva? Por ejemplo, cuando dan en los programas de chisme, exclusiva, exclusiva. Es que nadie tiene la noticia más que ellos, es único. Tú y yo somos creación única de Dios. Pero aquí es donde viene
lo que yo sé que todos se han preguntado, pero tal vez no hemos razonado, meditado lo suficiente. La palabra de Dios dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Mire lo que dice, porque les voy a preguntar, Génesis 1:27, ¿a quién le tocó? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A ver. Aquí es donde les dije que nos iba a volar la cabeza. Les voy a preguntar. Dice que nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra. Varón y hembra, que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Semejanza? ¿De quién nos creó? ¿De varón o de hembra? Porque ahí dice varón y hembra los creó. Pero primero dice a su imagen y semejanza. Varón y hembra. Ah, caray. Pero dice Dios lo creó. Varón y hembra. Varón y hembra. Aquí es donde entra mucha controversia. Incluso ahora con la agenda feminista ya dicen que Dios es mujer y otros que es homosexual, otros que es bisexual y están sacando tantas tonterías porque malinterpretan lo que acabamos de leer. Ponga mucha atención, por favor. Si solamente se lleva esta parte, ya entendió. Si dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero menciona dos géneros, hombre y mujer, ¿Dios es hombre o es mujer? Uy. Es hombre. ¿Cómo? Pero yo estoy leyendo que dice que nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra. Es que dice primero, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿dónde? Si alguien te pregunta, pero aquí dice varón y hembra, explícame eso. Creó, por eso, ya después dice varón y hembra, los creó. Entonces, pero dice que los creó a su imagen y semejanza. O sea que el artículo primero dice lo y luego los. Muy atentos, aquí es donde nos perdemos. Semejante a quien nos creó. Escuchen esto, esta es la parte que omitimos, que no la entendemos, no la estudiamos, no la meditamos. Ser hecho a su imagen y semejanza no quiere decir que Dios tenga un cuerpo físico, dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos orejas, no. No somos a la imagen física de Dios, porque Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo físico. Dios es espíritu, dice Jesús en Juan 4, 23 y 24. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Por eso tú y yo cuando nos muramos vamos a tener cuerpos glorificados, no cuerpos físicos. ¿Cómo serán? Yo no sé. Lo que sí sé es que van a ser cuerpos glorificados. Cuando dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, ser hechos a la imagen de Dios es aún mayor. Escuchen esto. ¿Cuál es el propósito de una imagen? Sino replicar, reflejar otra cosa. Reflejar otra cosa aparte de sí misma. O sea, cuando tú te ves en el espejo, ¿a quién ves? ¿A quién ves? ¿O ves a tu esposa? ¿A quién ves? Cuando el propósito de la imagen es replicar y reflejar la imagen. Pero tú puedes decir, sí, pero la imagen física es la que yo veo en el espejo. Cuando dice de imagen y semejanza a Dios, si leemos con cuidado el Antiguo Testamento, vemos que el propósito de la vida humana es reflejar el carácter de Dios, su santidad. Dije que iba a estar profundo. Van a tener que oírlo. No es que tú reflejes la imagen física de Dios. Tú vas a reflejar el carácter de Dios. El carácter de Dios se resume en una sola palabra: santidad. Amén. Gloria a Dios.
Siente Por eso decimos que Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. la santidad. Sí, amén. ¿Cuál fue el propósito? Ya entendió Carlos. ¿Cuál es el propósito de que Jesús vino a la tierra? No fue otro, sino venir a manifestar la santidad de Dios. Yo no hago nada por mí mismo. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Yo no hablo por mi cuenta. Lo que oigo hablar a mi Padre, eso hablo. Siempre mostró una dependencia total del Padre. Santidad. ¿Y quién es el que lo dirigía? El Espíritu Santo. Fue concebido por, El Espíritu Santo. fue llevado al desierto por, El Espíritu Santo. echaba fuera demonios por, cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, En tus manos me encomiendo mi alma. no dijo así, mi espíritu. Jesucristo nunca habló de su alma, habló de su espíritu. ¿No tenía alma? Claro que sí. Uy, les digo que estos estudios van a estar, nos van a doler la cabecita, pero son necesarios. Amén. Ahora escuchen esto otra vez. Si leemos con cuidado el Antiguo Testamento, vemos que el propósito de la vida humana es reflejar, aplicar el carácter de Dios, su santidad. Dios es santo y debemos irradiar esa santidad para que toda esa obra de crecimiento en santificación sea un desarrollo en santidad. Es un crecimiento en nuestro interior, no solo de redención, sino de avance hacia el cumplimiento y la consumación. El error más grave que se comete es porque cuando vemos a una persona que vino a Cristo, ya no toma, ya no fuma, ya no dice malas palabras, que creemos que ya se convirtió. No, dejó de hacer malos hábitos, pero aún no se ha convertido, porque su carácter sigue siendo igual. Le sigue gritando a la esposa, le avienta la cazuela, la esposa le avienta las tortillas frías, ¿sí? O sea, no han cambiado en realidad. Han dejado ciertas cosas, pero no están reflejando la santidad. El propósito de nosotros y de la creación es reflejar la santidad. Fuimos hechos cielos, tierra, y nosotros para glorificar a Dios y dar testimonio a todo el mundo sobre su carácter. Él exige, por eso ordena, manda a su pueblo lo que leímos al principio del estudio. Sean santos porque yo soy santo. A ver, Alfredo, lee otra vez Levítico 11, 44 y 45. Y Ángel, lee otra vez Primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice, Alfredo? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Seréis qué? Santos. Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, yo os hago subir de la tierra de Egipto para... No, hasta el... 44. Sí. Primera de Pedro 1:16, ¿qué dice? Porque escrito está, sed santos, Escrito está. porque yo soy santo. Cuando Jesús se enfrentó al diablo en el desierto y fue tentado, ¿qué le dijo? 3 veces. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y el diablo ya no tuvo nada que refutar, porque dijo, no. Escrito está. Sed santos, porque yo soy santo. Dios nos ha dado una señal trascendente, o sea que traspasa límites del tiempo y de todo, del objetivo de nuestra redención. Escuchen esto, en la institución misma del día de reposo o Sabbat, en el Antiguo Testamento, que algunos dicen que era el sábado, en el Nuevo Testamento es el primer día de la semana, que es domingo. Escuchen bien, eso merece otro estudio aparte que ya lo tendremos. Pero, ¿por qué el domingo vino a eliminar, si lo quieren ver de esa manera, el sábado? ¿Sí? ¿Se entiende mejor, no? ¿Por qué el domingo, que es el día que nos reunimos, vino a eliminar el sábado? Por una respuesta muy simple.
¿Por qué? Porque el sábado, el sabbat, pertenece a la ley. El domingo a la gracia. Así de simple. ¿Por qué la gracia? Porque el primer día de la semana, que es domingo, ese día Jesús resucitó. ¿Por qué es tan importante reunirnos el primer día de la semana? Porque estamos celebrando la resurrección. Cada domingo que nos reunimos, la resurrección de Jesús. ¿Por qué se une el cielo y la tierra cada vez que nos reunimos? Porque tanto cielo y tierra reconocen al único que murió y resucitó, el único que es digno de abrir los sellos en el libro de Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado, Jesucristo. Y el diablo lo que va a tratar de evitar es que tú tengas revelación. ¿De quién es el que le va a pisar la cabeza finalmente? Por eso cuando dejamos de venir a congregarnos, esta es la parte final, no se pierdan aquí. La Biblia dice que pecamos voluntariamente. Por eso lo dice, como leímos en Hebreos 10, 25 y 27. La palabra se predica sola. Y para terminar, llévense esto en su corazón. Vamos a estar estudiando durante los próximos domingos acerca de la santificación, cómo crecer en la santidad. En los próximos domingos. Hoy solamente fue la introducción para que tú entiendas que tu santificación comienza desde que tú tomas una decisión en tu interior y decir, yo el domingo no dejo de congregarme, porque es cuando el Señor envía bendición y vida eterna, como dice su palabra en el Salmo 133, y porque es como leímos en Hebreos 10, 25 al 27, cuando nos exhortamos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dijeron Jonathan y Lula, como nos estimularon para hacerlo. Y número 3, porque es cuando el Señor santifica a su pueblo. Ay, Señor. Ahora, escuchen, aquí viene la parte interesante. No se pierdan. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes? Es que yo no sé la voluntad de Dios para mi vida. Es que yo no sé. ¿Sí la han escuchado? Incluso hasta se lo sigan diciendo. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es? Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Pero por qué creen ustedes que lo dice así? A ver, Carlos, la última ronda. Primera de Pedro 2:15. Johnny, Efesios 6:6. Pati, Juan 6:38. Armando, Mateo 7:21. Alfredo, Mateo 12:50. Esmeralda, Primera de Tesalonicenses 4:3. Ángel, Juan 14:30. Uy, esa escritura para cerrar. Estará tremenda. ¿Quién más me faltó? ¿Quién me faltó? Mayra, Apocalipsis 12:10. Y una última. Lula, te va a tocar cerrar. Primera de Tesalonicenses 5:18. Con esas vamos a cerrar. Escuchen bien aquí esta parte. Primera de Pedro 2:15. ¿Qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Que hagamos qué? El bien. El bien. Ahora mire cómo dice Efesios 6:6. La voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, que es buena, es agradable y es perfecta. Hacer el bien es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Qué dice Efesios 6:6? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable, es perfecta, hacer el bien. Fíjese cómo va en escalerita. Juan 6:38, ¿qué dice? ¿A quién le tocó?
voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió, no lo que yo quiero, la voluntad del que me envió. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No se pierdan, ¿eh? ¿Qué dice Mateo 7:21? Uy, uy, uy. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Otra vez les pregunto, ¿cuál es la voluntad del Padre que Jesús cumplió? ¿Qué dice Mateo 12:50? ¿A quién le tocó? Mateo 12:50, Alfredo. Todo aquel, escuche bien, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ese que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, ese es mi padre. Ah, caray. Por eso lo hemos dicho muchas veces, nuestra familia verdadera que nos va a acompañar por la eternidad es nuestra familia espiritual, no tu familia biológica. Jesús lo dice. Ya se puso interesante. Les vuelvo a preguntar. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre? ¿Cuál es? A ver, Esmeralda, primera de Tesalonicenses 4:3. Escuche, esa es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando dice que os apartáis de fornicación, es ya no contamines tu cuerpo, porque alguien santo está viviendo en ti. Amén. Es el Espíritu. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de lo malo, aún de lo malo que está dentro de nosotros mismos. Por eso Jesús dijo algo tan importante, tan poderosas, unas palabras antes de ir a la cruz, dando a entender que Satanás no tenía ningún argumento legal que pudiera usar en su contra. Y miren lo que dice en Juan 14:30. Dice, ¿qué dice, Ángel? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué es ese nada que tiene en él? Lo que ya hemos mencionado. El Espíritu Santo es santo. El diablo, lo que te siembra, ¿qué es lo que te siembra? Jesús dijo, ya viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Uy, lléveselo en su espíritu. Se refiere a todo lo que está en el alma. A todo aquello que Satanás usa como argumento para acusarnos. Amargura. Ya hemos visto, lean Hebreos 12:14 en adelante, cuando dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura nos contamine, no sea que por ella dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que el enemigo siembra en las personas, aún en los creyentes? Amargura, falta de perdón, ira, rencor, envidia, celos, contienda, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué lo hace? Para tener un argumento para acusarte. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10, Mayra? 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido a salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, el diablo está, mira mira aquel, mira aquel, mira aquel. Mientras tú no te despojes de todos esos argumentos, el diablo tiene argumento legal para acusar. Por eso, lo que mencionábamos hace rato, ¿ves cristianos que de repente están así volando como ayer?
luego los ves volando como avioneta. Otros ya ni avioneta llegan, porque ni despegan, porque están llenos de argumentos acusatorios del diablo, porque no se han dado cuenta de que tenemos un abogado. Es el Espíritu Santo nuestro ayudador. Ahora, ¿cómo me despojo de esos argumentos? Aquí es la parte hermosa, para terminar. ¿Cómo? La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra de Dios. Cuando tú te santificas, automáticamente los argumentos, y los confiesas, los argumentos se van. ¿Cómo? Adorando y dando gracias, porque al hacerlo, estás haciendo, cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjense, la voluntad de Dios no es que yo vaya y predique a las naciones, no, ese es un mandato, es una comisión, es algo que tienes que hacer. La voluntad de Dios es diferente. Por ejemplo, tú vas a tu trabajo y el patrón te dice lo que tienes que hacer y te va a remunerar, te va a pagar por el trabajo que hagas. Pero tú conoces la voluntad de tu patrón. No. Conoces la voluntad del propósito del por qué te tienen en el trabajo para que lo hagas. La voluntad es diferente. La voluntad de Dios es, escuche bien, ¿qué dice la primera de Tesalonicenses 5:18? Esta es, si ustedes se dieron cuenta, hay dos escrituras que se leyeron, la que leyó Esmeralda, donde dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, y esta que acaba de leer Lula, primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nunca se les olvide esto, grábenlo en su corazón o cuando vuelvan a escuchar el estudio. Cuando tú y yo adoramos y damos gracias a Dios, confesamos y sacamos todo lo podrido, confesándolo, hablándolo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque dice su palabra en Romanos 8:26 y 28, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿qué escudriña? Los corazones. ¿Qué escudriña? Los corazones. ¿Y en el corazón qué es lo que se esconde? Amargura, ira, contienda, falta de perdón, celos, contienda, divisiones, etcétera, etcétera, todo. Pero dice que el Espíritu escudriña todo lo que hay en el corazón, ¿sí? Porque sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién? De Dios. Es interceder por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y para qué fuiste llamado? Para ser santo. Apartado del mal, no perfecto. Lo veremos la próxima semana. Pero si entendieron, ¿cómo me libero de todo ese lodo podrido, esas papas podridas que traigo dentro? Sencillo, adorando, dando gracias al Señor, confesando, hablando, para que el Espíritu me ayude en mi debilidad y Él haga una limpieza y aviente todo lo podrido para afuera. Así de simple. Por eso la adoración es el arma más poderosa que utiliza el Espíritu Santo. Por eso el único tipo de personas que Dios busca son adoradores, no adoración, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu es el que nos ayuda a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es su voluntad. Pónganse de pie.
¿Cuántos quieren adorar como pocas veces lo han hecho? Amén. ¿Sí saben cómo es cuando decimos como pocas veces se ha hecho? Es que de verdad te conviertas en el sacrificio vivo. Como dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro verdadero sacrificio. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Dígale con todo su corazón. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Consúmelo, consúmelo, consúmelo. Sí, Señor. Esta mañana venimos, Señor, a ofrecernos en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Porque la voluntad tuya es vuestra santificación. Sed santos porque yo soy santo. Por eso tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Porque no puede el Espíritu Santo habitar con algo contaminado dentro nuestro, Señor. Hoy, Señor, nos despojamos de todo ese lodo podrido, Señor, de toda esa amargura, falta de perdón, ira, contienda, pleitos, divisiones, de todo, Señor, y que seas tú guiándonos. Y como Jesús dijo, Señor, que no hagamos nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Y hoy nuestra voluntad es ofrecernos en ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Confiésele ahí al Señor todo lo que tenga que confesarle, ese resentimiento, esa ira, esa falta de perdón que ha cargado por años, esos hábitos ocultos que usted sabe que los tiene y que no los ha querido soltar, porque la carne se complace en lo oculto, en lo que guardamos, pero no nos damos cuenta que eso nos pudre por dentro. Hoy es el día de despojarnos de todo peso de culpa, en el nombre del Señor. Hoy venimos delante de su presencia y que Él haga su obra. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Consúmelo, 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 consúmelo. Sí, Señor, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso, Señor. Porque tú comienzas a hacer la buena obra en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos toda la gloria, Señor. Porque la lucha no es con espada ni con ejército,
es con tu Santo Espíritu, Señor. Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jesús el león de la tribu de Judá. Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jesús el león de la tribu de Judá. Sí, Señor, porque cuando te alabamos y te adoramos, como dice el Salmo 22:3, tú habitas en medio de la alabanza. Y como dice Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra. Como dice Apocalipsis 5:5, somos más que vencedores porque el Cordero, el león de la tribu de Judá, ya venció. Señor, y como dice Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y hoy, Señor, terminamos, Señor, este servicio aquí, reconociendo, Señor, vamos a decirle por última vez, Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jesús el león de la tribu de Judá. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Dígalo última vez. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Le va a decir así, pero creyéndolo. Jehová es varón de guerra. Pero dígalo creyéndolo en su espíritu y va a ver la diferencia. Jehová es varón de guerra. Cuando lo decimos, le estamos dando toda la autoridad y el derecho a que Él pelee por nosotros. Porque nosotros no hacemos nada. Porque Dios es espíritu. El diablo es espíritu. Los demonios son espíritus. Los ángeles son espíritus. Nosotros tenemos un espíritu. Y es su Espíritu Santo el que pelea por nosotros. Una última vez. Jehová es varón de guerra. Pero bien fuerte. Jehová es varón de guerra. Más fuerte. Jehová es varón de guerra. Jesús el león de la tribu de Judá. Es con su Santo Espíritu. Fuerte, última vez. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Señor, hoy reconocemos que la lucha no es nuestra, Señor. Que sabemos que el enemigo de nuestras almas, Satanás, diariamente intentará que caigamos en sus tentaciones, en sus trampas. Pero hoy, Señor, reconocemos que es solamente a través de tu Espíritu Santo, porque es el único que produce la santidad de nosotros, el único que nos puede ayudar a librar esta lucha diaria. Por eso tú eres varón de guerra. Por eso Jesús es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Y por eso la lucha no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, no es con espada, ni con lanza, ni jabalina. Es
con tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te damos toda la gloria y la honra y te rogamos que bendigas estos alimentos que vamos a compartir, Señor, en armonía, y que el próximo domingo tengamos también un servicio glorioso en unidad allá con el pastor Efraín en San Felipe Quiriseo, Señor. Que desde ahora, Señor, tú guardes ese lugar, que guardes a cada hermano, cada hermana que haya dispuesto, y que tú le pongas el querer por el hacer, por tu buena voluntad, para estar juntos en armonía. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor. Aleluya. Amén. Dios los bendiga. Vamos a poner la silla a las mesas.